¿En qué consiste la política de manejo integral del agua en el distrito de Santa Marta? Para superar la crisis que viven los samarios, vamos a solucionarlo en tan solo 10 meses y con 42.000 millones. 10 meses con captación de agua del río Huachaca de por lo menos 1.000 litros por segundo, con 3 estaciones de bombeo en una línea única de 600 milímetros de diámetro, 28 kilómetros con 3 estaciones de bombeo más 5 kilómetros de gravedad, conectando a la altura de Viravira a las redes ya existentes que llevarían el agua hasta la planta de Mamatoco. Es también ver cómo avanzar en la recuperación y la protección de la Sierra Nevada. Segundo, es la recuperación de las cuencas de los ríos de la Sierra Nevada. Tercero, es avanzar en los procesos de recuperación y de recarga del acuífero de Santa Marta. Y cuarto, es avanzar en los procesos de recuperación ambiental de la bahía. ¿Cuánto va a costar ese proyecto y cómo usted va a financiar ese proyecto? Sencillo. Este proyecto tiene un costo tan solo de 42.000 millones de pesos. Con tan solo 42.000 millones de pesos. Y en tan solo 10 meses he dicho que superamos la crisis que viven los samarios. Y algunos me han preguntado, bueno, pero si aquí están hablando del Magdalena, están hablando del Toribio, ¿por qué apareces ahora diciendo que es desde el Huachaca que tenemos que hacerlo y en tan solo 10 meses? Sencillo. Yo quiero decirle a los samarios que si hoy tuviéramos los recursos, que si hoy tuviéramos los diseños, que si tuviéramos todo listo para iniciar las obras del río Magdalena, por lo menos duraríamos de 5 a 6 años para la ejecución de las obras. Entonces quiero decirle que Santa Marta sufre 2 veces al año de procesos de sequía. Uno en los meses de mayo y junio, otro en los meses más o menos de septiembre y octubre. Por 5 o 6 años estaríamos hablando de que los samarios enfrentarían, si tuviéramos todo listo en el día de hoy, por lo menos 12 crisis. Yo no voy a permitir que los samarios tengan 12 crisis más como la que hemos vivido durante estos últimos años. A mí sí me duele lo que están sufriendo los samarios, Adela. Quiero decirle a esos samarios que hoy no durmieron tratando de coger un poquito de agua enterrados como topo debajo de la tierra. Hoy hubo samarios que se fueron a pie a sus trabajos porque el agua del transporte lo cogieron para comprar una pimpina de agua. Hoy hay samarios que dejaron de comer porque compraron una pimpina de agua para poder bañarse. Esos son los samarios a los que yo quiero reivindicar y por eso estoy diciendo que no me opongo a la solución definitiva del río Magdalena, que no me opongo a que Santa Marta se proyecte a 50, 70 años. Yo he dicho que para convertir a Santa Marta en un destino turístico de talla internacional tenemos que resolver definitivamente el tema del agua. Pero yo no voy a dejar a los samarios durante 5 o 6 años mientras se hace lo del río Magdalena. Por eso estoy diciendo que podemos construir el río Huachaca, la captación del río Huachaca, con tan solo 42.000 millones, en tan solo 10 meses, para así pensar en hacer de manera definitiva una solución estructural y pensada a 50, 70 años para la ciudad. Pero quiero decir una cosa, no es solo desde el 2007 que el doctor del ingeniero Roberto Montiel, a quien le envío un saludo, es samario, la gente no lo conoce, es un samario estudiado en universidades de Europa, un samario preparado, aquí lo vemos en las imágenes. El doctor Montiel desde el año 97 tiene el proyecto de recuperación integral del río Manzanares. Lo que ocurre es que infortunadamente los gobiernos que han pasado, incluido esto, no han querido recuperar el río Manzanares. Yo quiero decirte una cosa, por ejemplo, este gobierno actual prometió recuperar el río Manzanares, nos mostró unos renders, nos mostró unas maquetas, nos mostró unos proyectos, pero infortunadamente, Adela, tú que fuiste a acompañarnos al recorrido del río Manzanares, es triste. Y tengo que decir que el río Manzanares no está cambiando. Decir que vamos a solucionar la crisis del agua en tan solo 10 meses y con tan solo 42.000 millones parece cosa de locos. Pero yo quiero decirte una cosa, esto no es cosa de locos, esto es cosa de seres humanos comprometidos con las necesidades de los samarios. A mí sí me duele lo que están sufriendo los samarios y por eso tengo que decirte, Samario, en Santa Marta agua sí hay. Lo que infortunadamente no ha habido es alcalde. Le estoy suplicando al presidente de la República, al vicepresidente, al ministro, a la viceministra, que por favor tengan en cuenta los samarios que hoy estamos muertos de sed. Hoy hay más de 100.000 samarios que hace varios meses no reciben una gota de agua. Hoy hay más de 300.000 samarios que reciben el servicio de forma discontinua.
Esos son los samarios que a mí me interesan, esos son los samarios que queremos reivindicar. Y es por eso que lo que estoy haciendo, lo que estoy proponiendo, se lo he enviado al presidente, al vicepresidente y al ministro de Vivienda para que sean tenidos en cuenta en favor de los samarios. Con el río Manzanares vamos a hacer una intervención en dos de los ejes de nuestra política pública de conservación del agua. El primero es el que tiene que ver con la recuperación de las cuencas y el segundo lo que tiene que ver con las zonas de recarga del acuífero en el marco de la recuperación del acuífero. Es que todavía a la altura de Bonda el río presenta un agua transparente, un agua cristalina, un agua que a la vista lo que se puede ver es que no hay un alto contenido de contaminación a la altura de Bonda. Vemos que lo que sí se aprecia es que el caudal es un caudal muy escaso, no hay agua en toda la lámina del río. Bueno, otro de los problemas que hay ahí a la altura de Timayuy, aparte de que está hecho, mire, ese sector está hecho el basurero, y no solo el basurero, sino la escombrera del sector. Se nota el abandono en que lo tienen las autoridades distritales al río. Mire, estas imágenes que vemos es de la orilla del río. Pero no solo eso, sino que hay un proceso de explotación de arena y de sedimentos de ahí del río Manzanares, y se hace sin ningún control, sin ninguna vigilancia, es sin ilegal, ninguna inspección, y por supuesto que todo esto atenta contra la vida del río, contra la situación del río. El último recorrido, la última estación que hicimos, la hicimos a la altura del barrio La Tenería, en la desembocadura del río, y ahí, aquí están las imágenes, miren, impresionante. Esta es la situación acá de la es peor, desembocadura del río porque Manzanares. ya el agua está verde, totalmente verde. Quiero decirte, Adela, con mucha tristeza, que a los samarios nos debiera dar vergüenza la situación que vive el río, pero más vergüenza debiera darle a los administradores de turno de ver la situación en que se encuentra el río. El río necesitamos intervenirlo urgentemente, y no solo eso, sino que yo estoy absolutamente seguro que el río Manzanares está en el corazón de la identidad de los samarios. Por eso tenemos que recuperarlo. Por eso allí, en el marco de la desembocadura, casi que dentro del mismo río, hicimos nuestra propuesta de recuperación. Pero es una recuperación integral, una recuperación que comprende que en los 90 primeros días, una medida muy importante, en los primeros 90 días de gobierno vamos a prohibir, vamos a terminar los vertimientos producto del sistema de alcantarillado de la ciudad al río Manzanares. Es el peor de los contaminantes. ¿Y qué va a hacer con Metroagua, doctor? Pues por supuesto que en los primeros 90 días Metroagua debe dejar de hacer vertimientos en el río Manzanares. Y eso tiene que ser una decisión del alcalde de Santa Marta. Eso tiene que ser una decisión del Estado local de Santa Marta como medida para recuperación de nuestro río. Pero no solo eso, sino que tenemos que devolverle el agua en todo el cauce del río, sino que también al río Manzanares hay que intervenir 2.200 familias. O sea, hay que hacer un realojo de 2.200 viviendas que están alrededor de la ronda hidráulica. Pero no solo eso, sino que se intervienen los últimos 18 kilómetros del tramo urbano. 2.200 viviendas en realojo, 2.200 familias, cerca de 15.300 personas y un área de intervención de 200 hectáreas, el cual generaría para estas 2.200 familias un aproximado de 1.700 empleos. Y es desde ahora que quiero llamar la atención de que uniremos a los congresistas, uniremos a la empresa privada, uniremos al gobierno nacional, a los organismos de cooperación internacional, a Findeter, al Banco Interamericano de Desarrollo y a todas las asociaciones nacionales e internacionales que sé que desde hoy tienen interés en la recuperación del río Manzanares. A los samarios no nos debe dar miedo apostarle a grandes proyectos. Y para eso necesitamos un gran liderazgo que iniciaremos a partir del 1 de enero de 2016. Los samarios necesitan un alcalde que los ponga a soñar con las grandes obras que necesita la ciudad. Doctor, ya para terminar, ¿qué nos garantiza a nosotros que cuando usted sea alcalde no va a cambiar? Hombre, eso es una pregunta muy importante. Quiero decirle a los samarios que a pesar de mi juventud vengo preparándome hace muchos años para ser alcalde de Santa Marta. No solamente académica, sino políticamente. Y que tengo la sensibilidad
para tratar los problemas estructurales. Sé cuáles son los problemas de la ciudad y sé cuáles son las soluciones. Pero lo más importante, que me sobran las ganas. Los samarios tienen que saber, tienen que estar completamente seguros que hemos venido construyendo el nuevo movimiento político que va a gobernar a la ciudad. Pero no que va a gobernar a la ciudad durante 4 años, Adela, que va a gobernar a la ciudad por lo menos dentro de los próximos 20 o 30 años. Es por eso que este movimiento, que está absolutamente seguro que tenemos que unir a los samarios para romper con el pasado, acabar con todas esas malas prácticas acumuladas casi que desde la fundación de la ciudad, y que estamos plenamente convencidos de que otra Santa Marta sí es posible.